Tengo 75 años y la semana pasada saqué del horno un molde de arroz con leche que nadie probó. Lo dejé enfriar sobre la estufa, lo cubrí con un trapo de cocina y al día siguiente lo tiré entero a la basura, sin abrirlo siquiera. No lloré, ya no lloro por esas cosas, pero sí me quedé sentada en mi silla de mimbre, la que está junto a la ventana que da al jardín, mirando el fresno que planté cuando mi hija menor todavía usaba trenzas. Y pensé, ¿cuántas veces más voy a hacer esto? ¿Cuántas veces más voy a encender el horno por alguien que no va a venir? Y entonces tomé una decisión que mucha gente en mi lugar hubiera considerado cruel. Una decisión que, si se la cuento a cualquiera en su primera impresión, van a pensar que soy una mujer amargada, resentida, difícil. Pero escúchame hasta el final, porque lo que aprendí tiene más que ver contigo de lo que crees. Porque si tienes más de 60 años, o si tienes una madre o una abuela que vive sola, lo que voy a decirte hoy puede cambiar la manera en que ven el tiempo que les queda. Todos me decían que siguiera intentándolo, que lo llamara más seguido, que fuera flexible con los horarios, que entendiera que ellos tienen sus propias vidas, sus trabajos, sus hijos, sus compromisos. Y yo lo entendía, claro que lo entendía, pero nadie me decía lo que esa comprensión me estaba costando por dentro. Lo que nadie te cuenta es que seguir esperando con la mesa puesta, cuando ya sabes cómo va a terminar, no es amor. Es una forma muy elegante de hacerte daño a ti misma. Y la salida, cuando por fin la encontré, no fue bonita, no fue tierna. Fue lo más difícil que he hecho en la segunda mitad de mi vida, pero funcionó. Y hoy voy a contarte exactamente cómo llegué hasta aquí. Me llamo Celestina y esta es mi historia. Cuando mi esposo Abundio murió, hace 11 años, mis hijos se turnaron para venir a verme. Los primeros meses fueron así. Uno llegaba el lunes, otro el miércoles. La menor aparecía los fines de semana con los nietos. La casa olía a café por las mañanas y a cena por las noches. Había conversación, había ruido, había vida. Yo cocinaba, siempre he cocinado. Es lo que sé hacer con las manos cuando el corazón no sabe qué hacer con el dolor. Hacía caldo de res desde temprano, dejaba las verduras picadas desde la víspera, preparaba las salsas en el molcajete, porque Abundio siempre decía que la licuadora le quitaba el carácter a la comida. Y durante esos primeros meses, cocinar era un lenguaje compartido. Yo ponía la olla. Ellos llegaban. El acto de comer juntos era la manera en que todos le decíamos al mundo que seguíamos siendo una familia, aunque ya faltara el que nos había dado nombre. Pero las visitas fueron espaciándose. Primero fue natural, comprensible. Luego fue incómodo notarlo. Y después simplemente fue la realidad. Un domingo puse la mesa para 6 y vinieron 2. Otro domingo puse para 4 y vino uno solo, con prisa, mirando el teléfono cada 10 minutos. Hubo un domingo, ya no recuerdo exactamente cuál, en que puse la mesa y no vino nadie. Me avisaron por mensaje de texto, a las 2 de la tarde, cuando el caldo ya llevaba 3 horas hirviendo. Mamá, lo siento, se nos complicó. La próxima semana seguro. Me senté sola frente al plato que me había servido. Comí despacio. Lavé todo. Guardé las sobras en recipientes que nadie abriría. Y volví a hacerlo la semana siguiente. Y la otra. Y la otra. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Seguimos, esperamos, entendemos. Perdonamos antes de que nos pidan perdón. Durante 4 años hice eso. 4 años de domingos con la estufa encendida y el teléfono en silencio. 4 años ajustando la hora de la comida según los horarios cambiantes de cada quien. 4 años aprendiendo a guardar el mole en el refrigerador porque es posible que lleguemos más tarde. 4 años en los que fui perdiendo, sin darme cuenta, algo que no sabía nombrar. No perdí la cabeza.
Perdí el piso. Esa sensación de no saber si hoy eres importante o si eres solo una opción. Si tu casa es un hogar o es un lugar al que se va cuando no hay nada mejor que hacer. Una mañana, lavando trastes después de otro domingo vacío, me di cuenta de algo que me detuvo con las manos dentro del agua jabonosa. Me di cuenta de que yo era la única persona en mi vida a quien yo no le tenía consideración. A mis hijos los entendía, a mis nietos los justificaba, a sus parejas las disculpaba, pero a mí misma, a esta mujer de 71 años con las rodillas cansadas y el fresno en el jardín, a ella no le daba ninguna consideración. La ponía a cocinar por horas para nadie. La sentaba sola frente a platos llenos. La obligaba a esperar mensajes que llegaban tarde o no llegaban. Me pregunté, si yo le hiciera esto a cualquier otra persona en mi vida, ¿cómo lo llamaría? Y no tuve respuesta bonita para eso. Voy a contarte de mi amiga Purificación, porque su historia es el espejo en el que yo no quería verme. Purificación tiene 78 años. Vivimos en el mismo barrio desde que nuestros hijos iban a la misma primaria. Nos conocemos desde hace más de 40 años. Y Purificación es una de las mujeres más buenas que he conocido en mi vida. Generosa hasta hacerse daño, paciente hasta volverse invisible. Cuando sus hijos dejaron de visitarla con regularidad, Purificación encontró la solución que le parecía más lógica: hacerse más necesaria. Empezó a ofrecerse para cuidar a los nietos entre semana, luego los fines de semana. Luego se ofreció a lavar la ropa de la familia de su hijo mayor porque, total, la lavadora de ellos está descompuesta y la mía está aquí vacía. Prestó dinero que sabía que no le devolverían. Fingió no necesitar cosas para no ser una carga. Y sus hijos llegaban. Claro que llegaban. Llegaban a dejar a los niños, a recoger la ropa limpia, a pedirle que guardara un paquete, que firmara algo, que les explicara dónde había puesto tal documento. Pero rara vez llegaban a sentarse con ella, a preguntarle cómo había dormido, a escuchar cómo estaba su rodilla mala. Purificación se volvió funcional para su familia, útil, conveniente. Y en el proceso dejó de ser una persona para convertirse en un servicio. La última vez que la visité, me contó que había tenido un mareo fuerte la semana anterior y que no le había dicho nada a sus hijos para no preocuparlos. Ya tienen suficiente con lo suyo, me dijo, con una sonrisa que me rompió algo adentro. Una mujer de 78 años, con un mareo que la dejó en el piso del baño, sola, y su primer pensamiento fue proteger a los demás de la incomodidad de saberlo. Eso es lo que hace años de ceder sin condiciones. Eso es lo que construye una vida entera de ser comprensiva sin que nadie sea comprensivo contigo. Yo miré a Purificación y supe que ese era el camino que yo estaba siguiendo, y decidí que no quería llegar a ese lugar. La decisión que tomé no fue de un día para otro. Fue una mañana de octubre, con el fresno ya sin hojas y el molde de arroz con leche cubriéndose de frío sobre la estufa. Tomé el teléfono. Estuve tentada, como todos los domingos, de mandar un mensaje. ¿Vienen hoy? O peor, ya tengo la comida lista, ¿a qué hora llegan? Esa pregunta que ya sé cómo termina, pero igual hago, como si esta vez fuera diferente. No la mandé, guardé el teléfono, serví un plato para mí, me senté en la silla de Abundio, la que nadie usa porque todos la respetan sin que nadie lo haya dicho en voz alta, y comí despacio, mirando el jardín, sin prisa, sin esperar nada de nadie. Y al terminar lavé mi plato, solo el mío, y me fui a leer. La semana siguiente no puse la estufa el domingo. Salí a caminar por el mercado. Compré una fruta que me gustaba a mí, no la que le gusta a mi hijo mayor.
Comí en una fondita pequeña que hay a 3 calles de mi casa, con una señora que se llama Remedios y que me contó de su huerto de chiles. Llegué a mi casa a las 4 de la tarde, descansada, sin trastes que lavar, sin recipientes con sobras, sin teléfono revisado 20 veces. Esa noche dormí de un tirón, cosa que no hacía desde hacía tiempo. Tardé 3 semanas en decírselos. No lo hice por reclamo ni por castigo. Lo hice con calma, por teléfono, uno por uno. Les dije, ya no voy a estar cocinando los domingos esperando que vengan. Si quieren vernos podemos coordinarnos con anticipación, pero ya no voy a organizarme alrededor de una posibilidad. Me da gusto hablar contigo. Cuídate mucho. Y colgué. Las reacciones fueron de todo tipo. Mi hijo mayor se molestó y me dijo que estaba siendo injusta. Mi hija del medio lloró y dijo que no entendía por qué de repente me estaba comportando así. La menor se quedó callada varios segundos y luego dijo, «Mamá, ¿estás bien?» Le dije que sí, que estaba mejor que en mucho tiempo. Lo que pasó en las semanas siguientes me sorprendió, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Sin la comida del domingo como punto de encuentro automático, mis hijos tuvieron que hacer algo que no habían hecho en años: elegir. Elegir cuándo querían verme. Elegir llamarme no porque era domingo y hay que hablarle a mamá, sino porque querían hablar conmigo. Mi hija mayor me invitó un martes a tomar café cerca de su trabajo. Fuimos las dos solas, sin niños, sin prisa de nadie. Hablamos durante 2 horas. Me contó cosas de su vida que yo no sabía. Yo le conté cosas de la mía que ella no sabía. Fue la conversación más honesta que hemos tenido en años. Mi hijo mayor tardó más. Siguió molesto varias semanas, pero un día apareció en mi puerta un jueves por la tarde, sin avisar, con un bolillo de la panadería de la esquina, porque pasé por aquí y me acordé de que te gustan. Entramos, pusimos agua para el té y estuvimos sentados en la cocina 1 hora larga. No fue lo que yo había planeado, fue mejor, porque fue real. No fue obligación, no fue costumbre, fue una elección. Hay algo que nadie te dice cuando eres madre y envejeces, que existe una diferencia enorme entre ser querida y ser necesaria. Y durante demasiado tiempo, sin saberlo, muchas de nosotras confundimos las dos cosas. Nos hacemos necesarias porque es lo que sabemos hacer. Cocinamos, guardamos, prestamos, cedemos, esperamos, y nos decimos que eso es amor. Y parte de eso sí es amor, pero la otra parte, la que no queremos ver, es miedo. Miedo a que si dejamos de ser útiles, dejen de venir. Miedo a que el amor de nuestra familia tenga una letra pequeña que dice, siempre y cuando no seas un peso. Yo viví con ese miedo durante 4 años después de la muerte de Abundio, y ese miedo me hizo doblarme de maneras que todavía estoy aprendiendo a enderezar. Lo que descubrí cuando dejé de cocinar para nadie no fue que mis hijos me querían menos, fue que yo me había estado queriendo menos a mí misma de lo que me daba cuenta. Imponer un límite no es un acto de guerra, es un acto de honestidad. Le dice a la otra persona, esto es lo que soy y esto es lo que necesito. Ahora tú decides si puedes estar en ese espacio. A veces la respuesta es que sí pueden, a veces tardan, a veces duele el tiempo que tarda, pero lo que llega después de ese proceso es limpio, es genuino, no huele a obligación ni a culpa, huele a elección. Y una visita que viene porque alguien quiere verte vale infinitamente más que 100 domingos de mesa puesta y silla vacía. No estoy diciendo que hay que alejarse de los hijos, ni construir muros, ni vivir en amargura. Nada de eso. Estoy diciendo que una mujer de 75 años, o de 60, o de 82, tiene el mismo derecho a vivir con dignidad que cualquier persona de 30. Tiene el mismo derecho a no pasar horas preparando algo que nadie va a valorar,
tiene el mismo derecho a que su tiempo, su energía y su cocina sean tratados con respeto. No eres el plan de contingencia de nadie. No eres la opción disponible cuando los demás planes fallan. Eres una persona completa, con historia, con gustos, con una silla de mimbre junto a una ventana desde donde se ve un fresno que tú misma plantaste. Y mereces que la gente llegue a tu puerta porque quiere estar cerca de esa persona, no porque sabe que siempre habrá comida caliente y nunca habrá consecuencias por llegar tarde o no llegar. Hoy, 1 año y 3 meses después de aquella decisión, mi vida se ve así. Los domingos son míos. A veces cocino para mí, algo pequeño, lo que me apetece, sin molcajete ni caldo de 5 horas. A veces salgo. A veces me quedo leyendo todo el día con el radio encendido y no le debo ninguna explicación a nadie. Mis hijos vienen cuando coordinamos con anticipación. No todos los fines de semana, pero cuando vienen, vienen de verdad, sin teléfono sobre la mesa tanto tiempo, sin esa energía de quien está cumpliendo con algo para poder irse tranquilo. Mi nieta Epifanía, que tiene 12 años, me llama los miércoles por las tardes para contarme de la escuela. Nadie le dijo que lo hiciera, ella sola empezó a hacerlo. Y esas llamadas de 20 minutos en que me cuenta de su maestra de historia y de sus amigas y de un libro que está leyendo, valen más para mí que todos los domingos de caldo que me tragué en silencio. Purificación, mi amiga, me preguntó hace poco cómo lo había hecho. Le dije lo que te estoy diciendo a ti. Se quedó callada un momento y me dijo, pero es que yo tengo miedo de que si dejo de ser útil, dejen de venir. Le dije, Puri, si solo vienen porque eres útil, ya llevan años sin venir de verdad. No sé si fue demasiado directo, pero a nuestra edad ya no tenemos tiempo para los rodeos que nos sirven. No estoy diciendo que tu situación es igual a la mía, no lo es. Cada familia tiene su propio idioma, sus propias heridas, sus propias distancias. Pero sí te estoy diciendo que si llevas tiempo poniendo la mesa para alguien que no viene o llegando a tiempo a algo que siempre empieza tarde para ti, o cediendo en cosas que duelen para evitar un conflicto que tampoco termina, mereces preguntarte, ¿a quién le estoy haciendo ese favor? Porque el favor que le hacemos a los demás cuando nunca decimos que no, cuando siempre estamos disponibles, cuando absorbemos sin queja todo lo que llega, es enseñarles que así funciona el trato con nosotras. Y ellos aprenden, no por maldad, por costumbre. Y cambiar esa costumbre cuesta. Al principio duele. Al principio parece que estás rompiendo algo, pero lo que en realidad estás haciendo es terminar de construirte. A los 75 años, a los 62, a los 80. Siempre es tiempo. El fresno en mi jardín tardó 12 años en dar la sombra que da ahora. Nadie le dijo que era muy tarde para crecer. Gracias por sentarte conmigo hoy, de verdad. Si lo que te conté hoy resonó contigo, hay otro video aquí que habla de algo que a muchas nos pesa en silencio. Cómo dejar de pedir permiso para envejecer a tu manera. Te lo recomiendo. Y si quieres seguir escuchándome los próximos miércoles, el botón de suscribir está ahí abajo. No te pido nada más. Cuídate, sea lo que sea que eso signifique para ti.